Buenas bienvenidos tardes. a este su espacio de Mensajeros de la Serpiente Jaguar. En esta ocasión tenemos a Eduardo Rafael Flores Azueta, un abuelo de Querétaro, quien él va a estar con nosotros en el Fuego Nuevo de Chicabán. Va a ser una de las personas que nos va a estar compartiendo una conferencia especial relacionada con el fuego. En este caso, el nombre de su conferencia es El fuego como un símbolo de la conciencia. Este evento se va a llevar a cabo los días 15, 16 y 17 de noviembre en la Hacienda Tultengo, en el municipio de Tepeapulco, en Hidalgo. Esta es la sede 2024 del Fuego Nuevo de Chicabán. Bienvenido, Eduardo, a este espacio. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación para este evento. Me siento muy contento y agradecido por ello. Muchas gracias. El honor es para nosotros que estés con nosotros en esta presencia y bueno, también comentarles, él es uno de las personas que estuvo con nosotros en el diplomado el año pasado, en el 2023, uno de los alumnos que estuvo en el Fuego Nuevo en Tlilapan y ahí recibió su iniciación. Y bueno, Eduardo tiene una pequeña slide, una presentación para que nos puedas compartir un poquito acerca de ti, de dónde vienes, cuál es tu lugar de procedencia y sobre todo tu camino y la sabiduría que tienes para compartir. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, yo nací en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, el 26 de marzo de 1956, a las 18 horas con 50 minutos. Esto lo señalo así con tanta precisión porque para aquellas personas que saben de astrología podrán sacar mi carta astral y sabrán exactamente quién soy y qué he hecho. O sea, no hay engaño. Cuando se saca una carta astral, no hay engaño. Claro. Entonces, con estos datos, soy de signo solar Aries, con el ascendente, la luna y Neptuno en el signo zodiacal de Libra. Mis estudios académicos. Cursé la primaria, secundaria y bachillerato en escuelas católicas de hermanos maristas en la Ciudad de México, de los años 1962 a 1974. Obtuve la licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México del 74 al 78. Mi desempeño laboral: trabajé durante 29 años en Teléfonos de México, desde el 19 de marzo del 79 hasta el 31 de marzo de 2008. Realicé múltiples funciones y ocupé diversos puestos en áreas de finanzas, ingeniería, servicio a clientes, mercadotecnia y desarrollo de productos. Me jubilé en el 2008 al cumplir 52 años de edad y desde agosto de ese año resido en la ciudad de Querétaro con mis hijos. Eh, Desde muy pequeño realmente tenía una tendencia de tipo espiritual, de tipo místico, y fue a partir de los 14 años que yo empecé a tener lectura de libros de tipo esotérico y ocultista. A los 18 años yo leí un libro que fue determinante en mi vida, que se llama Yoga Yogismo, del maestro Ser Renaud de la Ferrière. Y yo ahí supe que mi camino era de este tipo, a nivel de disciplina yoga. A los 22 años empecé a practicar yoga, Hatha Yoga, en el Centro Yoga Universal, Ciudad de México. Y al año siguiente, el 8 de marzo del 79, mi maestro Swami Pranavananda, que ahí está en el centro, estoy con él, el 8 de marzo del 79 recibí la iniciación yoga, en donde el maestro nos enseñó las técnicas de concentración y meditación. Yo a partir de ese momento me apliqué muy fuertemente a la disciplina. Todas las madrugadas me levantaba a hacer meditación, hatha yoga y respiraciones especiales. Ese mismo año del 79, ese marzo del 79 fue muy especial, porque el 8 de marzo recibí la iniciación yoga. El 19 de marzo ingresé a Teléfonos de México y el 26 cumplí 23 años de edad. Entonces ese marzo fue muy, muy especial. Ese mismo año, el 7 de junio, recibí en una ceremonia denominada Javán, que curiosamente está relacionada con el tema. A esta ceremonia de Javán se le conoce como ceremonia del fuego. Ahí recibí mi nombre espiritual
que mi maestro, mi gurú, Swami Pranavananda, me asignó el nombre de Mahesh. El nombre de Mahesh es una contracción del nombre Maheshvara. Dentro de la tradición hindú, eh, es uno de los nombres con el que se conoce al dios Shiva. De acuerdo a la tradición en la India, el dios Shiva fue el que enseñó la yoga al primer ser humano. Este nombre de Maheshvara o Mahesh significa gran señor o gran dios. En estas imágenes podemos apreciar en donde estoy realizando diversas posturas de yoga. Se realizó un video con una secuencia que el maestro estableció de Hatha Yoga y estas fotografías las tomé directamente de un video. Entonces, esto fue en el 91 cuando se grabó este video. Yo en ese momento tenía 35 años de edad. Como he mencionado, mis tendencias son de índole espiritual desde muy pequeño y especialmente señalo tres aspectos dentro de esas disciplinas. Realicé un ayuno total de 40 días seguidos bebiendo exclusivamente agua, desde el 14 de febrero hasta el 25 de marzo de 2011 a los 54 años de edad. Yo ya radicaba aquí en la ciudad de Querétaro. El segundo evento importante, realicé un retiro espiritual en Bolivia de 40 días, 33 días en el albergue Tomarapi, cerca del Nevado Sajama, en donde se potencializa la energía kundalini de la Tierra, situada en la cordillera de los Andes, y 7 días a la orilla del lago Titicaca. Esto fue del 13 de enero al 21 de febrero del 2017. Y hablando del fuego, la kundalini de la Tierra es una energía ígnea de fuego, y en su momento, cuando dé la conferencia, hablaré de ello también. El tercer aspecto fue que realicé otro retiro espiritual en Tlilapan, Veracruz, de 40 días, del 20 de noviembre al 30 de diciembre de 2023. Lo inicié después de la ceremonia del encendido del Fuego Nuevo de Chicabán, que se realizó del 18 de noviembre del año pasado. Dentro de la ancestralidad, en la primera imagen estoy con el abuelo Marzo Yuc Quetzal. Él es de la tradición maya. Él radica en Chiapas. Especialmente en ese momento se realizó una ceremonia el 9 y 10 de noviembre del 2019, en donde se estableció el inicio de todo un proyecto para que se realice la profecía maya, y también parece ser que de los Hopi, en donde se dice que se tiene que unir el águila, el cóndor y el quetzal. Entonces, especialmente en esa fecha se arrancó con ese proyecto, ese programa de unificación de todos los pueblos, todas las culturas de América. Del lado derecho estoy con el abuelo Aurelio. Él radica en el estado Morelos. de Morelos, ahí cerca del Teposteco. En el centro me encuentro con un bastón. Este bastón lo recibí en la primavera de este año por parte de la abuela Leonor Bautista. Ahí me encuentro en una zona arqueológica, en un teocalli, en el estado de Guanajuato, en Che. Ahí con el abuelo Jan realizamos ceremonias, los solsticios y los equinoccios. En la parte de abajo estamos cuando se realizó el Tlactocan, aquí cerca, en el estado de Guanajuato. Ahí estamos con los abuelos, con el abuelo Jesús Fabián, con la abuela Nancy Montserrat. Y a mi lado izquierdo, a su derecha, podrán apreciar, es el abuelo Jan. En la parte inferior derecha tenemos una imagen, en una fotografía que se tomó en el Fuego Nuevo de Chicabán en el 2019. Ahí podemos apreciar en forma sorprendente cómo se levanta el fuego y se aprecia el color azuloso, que es típica de esta gran ceremonia que se realiza año con año. Y fue especial porque fue en la ciudad Serpiente Jaguar, en Minatitlán. En Minatitlán, exactamente. Sí, estuvo increíble esa ceremonia.
Aquí en el centro, esta fotografía especialmente la quise poner porque fue el año pasado, en la ceremonia del encendido del Fuego Nuevo de Chicabán, en, en Tlilapan, en el estado de Veracruz. Ahí tomé la fotografía de mi Popochcomi y al fondo está el encendido del fuego. Entonces quise señalarlo ahí. Efectivamente, ahí recibí la iniciación como sahumador. Por eso quise poner especialmente esta fotografía. Así es, en esta parte como iniciación de Sahumador Guardián y Custodio de Fuego Nuevo Chicabán, cuéntanos un poquito, ya que este conocimiento también es para los varones. Cuéntanos tu experiencia, la relación en este conocimiento de previo que ya tenías, este fuego. Bueno, aquí yo internamente voy siguiendo algo que se me indica. Entonces, yo estaba esperando qué camino seguir, qué continuaba en mi vida. Entonces, cuando yo recibí la invitación para participar en el diplomado, yo dije, esto es exactamente lo que yo estaba esperando. Entonces, por eso me apunté en el diplomado y esto está dentro de la tradición olmeca, tradición iniciática olmeca. Y entonces, para mí fue muy relevante, muy especial este diplomado porque se hace un trabajo interno muy profundo, muy importante. Es independientemente bueno, hay un aspecto de conocimiento teórico, pero hay una parte práctica que es fundamental porque se tiene que trabajar internamente. No puede haber cambio de conciencia si no se trabaja internamente. No se dan las cosas por sí mismas. Yo estoy en determinada enseñanza y ya por el hecho de estar en cierto grupo ya se va a dar un cambio, no es así. Se tiene que trabajar arduamente internamente y son procesos fuertes que se tienen que estar pasando para que realmente haya un cambio. Si no, todo se mueve a nivel superficial y no hay una trascendencia. Entonces, para mí fue muy importante este diplomado y la parte de Saumador también fue relevante porque hubo una comunicación con mi Popochcomi. Después de la segunda parte práctica que tuvimos en Pachuca, extrañamente me sentía como embarado, como que no tenía mucho movimiento. Yo diariamente me levanto en la madrugada para hacer mis disciplinas, movimientos físicos, tanto de Hatha Yoga como de Qigong y otras técnicas. Entonces no podía hacerlo, se me hizo muy extraño. Y entonces internamente me llegó el aviso de que tenía que meditar con el Popochcomi. Entonces, en esa madrugada que recibí ese aviso internamente, me siento a meditar con el Popochcomi y hubo un cambio radical. En ese momento sentí un cambio energético en mí y automáticamente yo ya tenía la movilidad que no tenía. Entonces hubo una comunicación ahí con el Popochcomi muy interesante y luego antes, cuando estaba haciendo la preparación, sentía como una comunicación, como una gran alegría de estar en comunicación con el Popochcomi. Fue algo muy especial, realmente muy bonito e importante para mí todo este proceso que llevé a cabo a través del diplomado. Así es, Eduardo, y me gusta tu explicación porque a muchos entenderán este proceso de portar el Popochcomi, pero no desde una esencia o forma hacia el exterior, sino es una representación de tu propio interior. Hombres y mujeres tenemos esa vasija, este Popochcomi, en donde tenemos que encender ese fuego de trabajo, de transformación. Y bueno, platícanos un poquito, ¿cómo fue la simbiosis del Hatha Yoga con las enseñanzas olmecas? Esto es muy interesante porque, de hecho, si estamos hablando de la parte de tradición, la parte iniciática, resulta que lo que hoy conocemos como Hatha Yoga, una técnica, una filosofía que proviene de la India, en realidad este tipo de conocimiento es la base de todo el conocimiento iniciático de todas las culturas.
Entonces, lo que hoy conocemos como asanas o posturas de yoga han existido en la antigüedad. De hecho, por ejemplo, mencionaba al abuelo Marzo Yuquetzal, él en su momento enseñaba yoga maya. Aparte, él le enseñaba también la astrología maya. Entonces son conocimientos ancestrales muy importantes. Dentro de la tradición tolteca, que viene siendo como un todo dentro de las culturas anahuacas, se tenía este conocimiento. Hay un libro muy interesante de Frank Díaz que se llama Quinam. Este libro nos narra todo este proceso de posturas que tenían su nombre específico dentro de la cultura mexica, en este caso, pero tenían sus nombres adecuados, precisos en cada cultura. Curiosamente, la palabra yoga proviene del sánscrito, que es yug, que significa unión. En maya, yug con K significa unión, y en quechua, yog, también que significa unión. Entonces vemos como que hay una correlación. Estas disciplinas son ancestrales y son parte de un proceso de transformación interna. Entonces es todo un trabajo de tipo práctico, no nada más se queda en algo teórico, porque así no funciona esto. Entonces, realmente a mí me llamó la atención el proceso de la tradición olmeca, porque yo dije, siendo iniciático es de orden práctico, y así yo lo he visto y lo he considerado. Sí, es correcto. Todas las enseñanzas se llevan a la praxis, es enseñanzas que tienes que vivirlas. Y de esas enseñanzas, platícanos un poquito de tu retiro que viviste justo después del encendido del Fuego Nuevo del año pasado, allá en Tlilapa. Ajá, sí, estuve 40 días ahí en ese espacio, en Tilapa, y fue muy interesante porque eh, hay una parte donde está emanando el agua, son manantiales, y se forma un río. Entonces, por indicaciones del abuelo Jesús Fabián, me dijo, cada madrugada al amanecer te tienes que meter en el agua, tienes que hacer ahí un proceso interno y entonces así lo hice. Cada vez que estaba despuntando el día, yo me dirigía a esa zona y me metía al agua. Afortunadamente, la abuela Elena me dio las indicaciones los 2 primeros días de cuál era el proceso que tenía que realizar. Entonces fue muy interesante. Cada día en algo que uno realiza es diferente, nunca es igual. Por ejemplo, si uno medita un día, al día siguiente la meditación es diferente o cualquier tipo de práctica nunca es igual, porque los procesos internos son diferentes. Son diferentes. Entonces, cada día fue para mí una experiencia diferente. El estar inmerso en el agua, adentro del agua, hacía cierto tipo de disciplina, especialmente a nivel de los chakras o cuellos, como se le conocen en nuestras culturas. Ya salía del agua, hacía otro tipo de disciplinas y, y fue muy interesante esta zona porque algo que me llamó mucho la atención es que hay piedras talladas que son la cabeza de un cocodrilo. Y entonces esto me dio a entender que este lugar fue un lugar iniciático antiquísimo. ¿De quién? Entrar a ¿Quién sabe? Zipacli. Pero es increíble y me encontré con varias piedras talladas en esa forma, o sea, no era casual. Y muchas veces se piensa, no, pues la erosión, no, no eran piedras talladas porque tenía exactamente esa figura. Entonces, ese lugar, definitivamente un lugar sagrado, donde se realizaron ceremonias en la antigüedad. Entonces, para mí fue un gran privilegio permanecer en ese lugar haciendo mis disciplinas. Sí, es un lugar especial. Incluso tuvimos bueno, el lugar, la montaña es un nacimiento de agua y precisamente el linaje serpiente jaguar, el conocimiento olmeca, viene que entrar a Zipacli o entrar al cocodrilo, que te trae el cocodrilo es entrar a las entrañas de, de la transformación, de esa oscuridad, de ese inframundo donde está precisamente la sabiduría de cada uno, ¿no?
sacar el néctar de las experiencias y poder después compartirlas para que las personas que deseen un camino iniciático, un camino de transformación, pues podamos colaborar en ese trayecto. Y fíjate algo muy interesante, hablando del cocodrilo. Dentro de la tradición hindú, el tercer chakra, uno de sus símbolos es un cocodrilo. El chakra Manipura, el que está a la altura del plexo solar, su símbolo es un cocodrilo. Entonces vemos que hay toda una parte que se unifica, que hay cosas en común en todas las culturas antiguas y tienen una razón muy profunda de ser. Claro, el conocimiento iniciático tiene como similitudes. Cambiarán nombres, cambiarán aspectos pictográficos, pero finalmente es el mismo mensaje. Incluso, como dice, en la India y en nuestra náhuatl en México, es el mismo conocimiento náhuatl, que es lo que lo distingue de algo externo, que es la tradición. Sí. Porque lo experimentas, lo vives, sabes desde la experiencia, desde ir al agua, hacer tus meditaciones, hacer el trabajo de introspección. Ese cocodrilo te ayuda a trabajar, a interiorizar en ese trabajo que es diario por 40 días, que cada día es diferente, porque te muestra cosas que tienes que trabajar. Tienes que ir viendo para seguir depurando este cuerpo y lo que uno tiene que hacer en esta existencia humana, en este momento en el que tenemos vida. No, y realmente, así como señalo que cada día era diferente, había mañanas que estaban súper lluviosas, y pues ni modo, había que hacerlo así con lluvia y frío y como estuviera, porque pues era parte de la disciplina que había que cumplir. Muy Claro, interesante, me superar encantó. la resistencia al frío y a la lluvia, Sí, a la adversidad. así es. Y bueno, platícanos un poquito, ¿qué fue lo que te llamó, te inspiró a vivir en Querétaro? Bueno, mi idea de muchos años atrás era ya salir de la Ciudad de México. Realmente ya la sentía demasiado grande, demasiado tráfico. Eh, entonces, mi idea era salirme. Entonces, el momento que yo me jubilo de Telmex, pues inmediatamente me salí, aunque ya tenía tiempo viendo casas aquí en Querétaro. Y entonces, pues fue en automático. Yo terminé mi ciclo laboral y me vine a vivir acá. Y pues continuando con la disciplina, ya con mayor libertad, ya seguí dando clases de Hatha Yoga. Yo cumplí 40 años de dar clases de Hatha Yoga, desde el 2000, 2000, 2019, 2000, fueron 40 años. De 1980 al 2020 estuve dando clases de Hatha Yoga. Y también como soy astrólogo, también estuve haciendo cartas astrales, pero estas dos actividades las dejé y ya me enfoqué más a la parte ancestral. Claro, en esa búsqueda de encontrar esa espiritualidad, claro, está dentro de nosotros, de saber el camino, ¿no? Y bueno, Eduardo, el abuelo Eduardo es una de las personas que muestra en su praxis, en su experiencia, lo que es el equilibrio entre el tonal y el nahual. Porque un abuelo no está peleado o no necesita estar en conflicto con el sistema. Una vez que cumplió su parte laboral, es retirarse y dedicarse a la espiritualidad. Entonces, en esta complementación, un abuelo es el que está preparado en el tonal y en el nahual, el que sabe resolver, el que sabe conectarse, el que sabe en qué momento es nahual, en qué momento es cosa física y sabe cómo moverse en estos mundos. ¿Cómo es este tránsito para ti en tu vida, Eduardo? Bueno, de hecho fue complementario, ¿eh? Nunca hubo como una separación, porque yo siento que la parte externa yo la vivenciaba de acuerdo a la parte interna. O sea, como que la parte externa siempre estuvo sustentada por lo interno. Entonces, yo he realizado disciplina desde que empecé con la yoga.
y nunca la he dejado. O sea, todas las mañanas yo en la madrugada me levanto a hacer disciplina. Entonces, en mi época laboral, pues así era, yo me levantaba en la madrugada a hacer disciplina y luego ya me preparaba para el trabajo. Y en esa misma época yo daba clases de Hatha Yoga, daba conferencias, desde los 26 años de edad empecé a dar conferencias públicas ahí en el centro yoga, en donde estaba la institución del maestro. Entonces combinaba, siempre combiné las dos cosas, nunca estuvieron separadas. Sí, esto es maravilloso porque hay que encontrar un equilibrio, ¿no? En esta, entre la espiritualidad y el mundo laboral o como muchos lo conocemos como el sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo aprender, ir navegando en estas aguas de, de la realidad? Sí, sí, así es, así ha sido mi experiencia, ¿eh? No, nunca ha habido una separación, porque como desde niño yo tenía esa inquietud de tipo espiritual, eh, pues siempre he estado ahí y no le he podido hacer un lado. O sea, no me funciona la vida normal sin la parte interna, ¿no? Es Sí, correcto, sí, porque si nos enfocamos en la parte espiritual, nos perdemos, y si nos sí, enfocamos en la parte material o en tonal, pues nos perdemos, ¿no? Entonces hay que encontrar un equilibrio. un equilibrio. Así es. Bueno, continuando con tu presentación. Sí, en este caso el tema que yo elegí, porque está relacionado con el encendido del fuego nuevo de Chicabán, pues dije, pues tiene que ser un tema relacionado con el fuego. Entonces el tema que voy a desarrollar es el fuego como un símbolo de la conciencia. En todas las culturas antiguas, el fuego ha jugado un papel primordial. ¿Y por qué? Hasta desde un punto de vista obvio, externo, el fuego ha sido relevante. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, el sol nos da luz y calor, pero realmente se siente que nos quema. Entonces está esta parte del fuego. Entonces el fuego se relacionó con el sol en forma directa, automática. Y más aparte, pues que se dieron cuenta que en ciertas zonas, cuando había sequía, el mismo calor incendiaba, provocaba fuego. Entonces ahí era evidente que el sol quemaba, provocaba fuego. Eso es por un lado, pero por otro lado, por ejemplo, en lluvias torrenciales, en lluvias muy fuertes, que empezaba a caer rayos, pues veían que cuando caía un rayo en un árbol, lo incendiaba, lo quemaba, lo incendiaba. Entonces ahí también el rayo lo relacionaron con el fuego, porque provocaba fuego físicamente. Entonces, ya cuando se logró pues, manejar el fuego en forma normal a nivel del hogar para los alimentos y para recibir calor, pues ya fue más obvio el vínculo que había con el fuego. Pero el fuego siempre ha estado ahí presente. Por ejemplo, antiguamente en la India, el nombre que recibía el fuego era Agni y lo vincularon como dios del fuego dentro de la tradición védica. Eh, Inicialmente había un aspecto de Trimurti, de Trinidad, el fuego relacionado con el cielo, en este caso con el sol, que lo denominan Surya, era una parte del fuego. Otra parte era en la atmósfera, a nivel del aire, Vayu, con relación al rayo, como lo mencionaba. Y ya en la tierra, como el fuego que puede manejar el ser humano, como Agni. Esta fue la Trinidad, la Trimurti inicial. Ya después, la Trimurti se formó por Brahma, Vishnu y Shiva. Esta Trinidad, esta trilogía, tiene que ver cómo se manifiesta el universo, el principio creador, el principio conservador y el principio transformador. Entonces, esta Trimurti tiene que ver con ese ciclo eterno en que se manifiesta todo el universo. Y luego, en todas las enseñanzas esotéricas, hay que diferenciar o hay que saber en qué consiste, porque muchas veces escuchamos esotérico y exotérico. ¿Qué diferencia hay entre una y otra?
La parte esotérica es la parte del conocimiento profundo, que normalmente no se transmite a cualquier persona. Se le va a transmitir este conocimiento a aquellas personas que están realmente eh, con la disposición de aprender algo más profundo. Todas las religiones tienen una parte esotérica, una parte profunda de transformación interna, pero todas las religiones al mismo tiempo se les ha puesto un ropaje. Ese ropaje es la parte exotérica. Y normalmente la mayoría de las personas cuando se enfocan a cierta religión se van por esa parte exotérica, a nivel de ritos, a nivel de ir a una cierta iglesia, sinagoga, seguir ciertas normas que señala esa iglesia en especial. Entonces, todo esto conlleva una parte exotérica. Entonces, dentro de la enseñanza esotérica, nos señalan que ese fuego tiene que ver con el cielo y con la tierra, y es la llama una o única. Es el origen y fin de toda cosa material. Es sustancia divina. El fuego siempre se vinculó al aspecto divino, y especialmente el sol, Tonatiuh, como se mencionaba en nuestra cultura más cercana a nosotros, en cuanto al tiempo, mexica, Tonatiuh, tenía esta connotación de divinidad, porque el sol tiene que ver, por un lado, con la parte masculina, pero también con la parte espiritual. Entonces, siempre se ha enfocado esta parte del sol, y ya la parte más humana es el fuego. Entonces hay un vínculo entre el sol, que nos está alumbrando, y el fuego que nosotros como seres humanos lo podemos manejar. Y aquí hay una parte muy importante. Los seres humanos tenemos el compromiso de tener esa conexión con todos estos aspectos, y esto se da en forma consciente. Si vemos desde el punto de vista profundo espiritual, hablamos de conciencia, que se escribiría con SC. Y lo que señalo aquí en el tercer párrafo, el fuego como una representación física del espíritu primordial, posee tres cualidades, que son inteligencia, conciencia y voluntad. Esta parte es la parte profunda de nuestro espíritu, pero esta conciencia, si la S, esta conciencia nos permite saber quiénes somos y tener contacto con nuestro medio ambiente y saber cómo interactuar. Entonces, esta parte de conectar nuestra conciencia, vamos a señalar, externa, con esa conciencia profunda, es muy importante, y de ahí provienen los ritos. La parte del rito es fundamental porque nos va a conectar a esta parte profunda. Es la voluntad del ser humano que se adentra en esta conexión con todos los elementos, porque los elementos tienen una parte que, que es inteligente. Entonces, hay un proceso donde nuestra propia inteligencia, nuestra propia conciencia va a interactuar con esos elementos. Y hablando del Popochkomi, ahí es evidente, hay un proceso de interconexión de mi voluntad, de mi conciencia, con eso que no es algo inerte, es algo que está presente con los cuatro elementos. Entonces el fuego está manifestando algo que ya está en mí y lo estoy proyectando en el Popochkomi. Entonces esta parte, esta interconexión es fundamental en todos los procesos que se han hecho a nivel tradicional. Desafortunadamente, en nuestra concepción materialista, nos hemos dirigido a partes o a ciertas cosas externas totalmente, y nos hemos desvinculado a esa parte profunda que podríamos llamarla magia. Este proceso, la magia, ¿en qué consiste? Es la voluntad de la persona que va a interactuar con los elementos de la naturaleza. Y no nada más va a interactuar, los va a controlar, los puede manipular. Esa es la parte del mago.
Dentro de la tradición ocultista se habla de tres ciencias: astrología, magia y alquimia. La astrología nos va a decir por qué estoy en este mundo, cuál es mi experiencia humana, por qué decidí venir a este mundo a tener este cuerpo. Eso nos va a dar la explicación, la astrología. La magia es esto que menciono, es la interacción de nosotros los seres humanos con la parte consciente de lo que llamamos la naturaleza, con sus cuatro elementos, con todo lo que conlleva la Tierra y el universo. Esa parte es fundamental y esa es la magia. Y finalmente, la alquimia es un proceso de transformación interna. Y todos los procesos iniciáticos son alquímicos porque buscan la transformación del ser humano a través de diferentes técnicas, pero esas técnicas nos llevan a algo en común. O sea, yo que he estudiado la parte de yoga, pues yo veo mucha concordancia con la tradición olmeca, o sea, porque es la parte profunda, la parte iniciática, que tiene que tener esa misma identidad, porque es una forma ya probada de transformación interna. No, no hay otra manera. Entonces, por eso hay coincidencias en todo este tipo de herramientas profundas. Sí, es correcto. Esa parte del Poposhkomil es el trabajo profundo, hablando de lo sagrado que está dentro de nosotros, la vasija, en donde está contenida nuestra energía vital, que de ahí surge la potencia del espíritu, claro, trabajando, limpiando, tener disciplina, meditación, transformación. Y conforme va avanzando, pues bueno, hay escalones, hay, por decirle, niveles, hierofanías, en donde se va transformando. Así es. Y continuando con el tema, que por supuesto va a ser más amplio en la conferencia de cuando nos reunamos allá, tenemos que en todas las culturas antiguas tiene varios significados, tanto desde el punto de vista simbólico y también práctico. En su simbolismo, tenemos que el fuego puede representar la acción fecundante, purificadora e iluminadora, pero también puede ser un símbolo de destrucción, castigo y guerra. En los rituales, el fuego se enciende en momentos especiales como la inauguración de un espacio o la ascensión de un gobernante. En una forma de vida, el fuego es una parte fundamental de la vida de los pueblos indígenas, ya que se utiliza para cocinar, calentar, iluminar, limpiar y renovar el suelo. En un espacio sagrado, el fogón es un espacio comunitario donde se transmite el conocimiento, se enseña, se ofrenda a los espíritus de la naturaleza y se congrega a la comunidad como un ciclo nuevo. En la antigüedad se pensaba que el fuego nuevo era un ciclo nuevo, por lo que se apagaba el fuego viejo para que saliera de nuevo el sol, relacionado con el fuego. Relación con el sol. El fuego se considera el representante del sol, que se transforma en alimento para el cuerpo y en medicina para el espíritu. Los grupos mayas tuvieron una construcción religiosa en torno al fuego, porque surgió de la experiencia en su vida a partir de la observación de sus propiedades en el mundo natural y material. A su vez, le atribuyeron ciertas facultades que fueron más allá de la vida diaria y lo situaron en un lugar relevante de su sistema religioso. El culto al fuego, como elemento sagrado, fue común durante el periodo clásico, en ceremonias organizadas por los grupos en el poder, lo que responde a que su uso sagrado es jerárquico. Es por ello que aludiré a sus múltiples valencias como potencia sagrada de purificación, protección, agregación, fundación, transformación, y cómo se asimiló a las características o funciones de algunos dioses. Asimismo, es un centro común de la existencia social, garantía de la supervivencia de la comunidad. En la cosmovisión mexica, el dios del fuego estuvo presente en los tres sectores verticales del cosmos, es decir, el cielo, la tierra y el inframundo, así como
en las 4 direcciones o rumbos del plano terrestre. En el cielo, el dios del fuego fue identificado con el sol, como ya lo hemos estado mencionando. El fuego estableció un elemento deificado que tuvo un sitio privilegiado en la cosmovisión mexica, porque su presencia destaca como motivo central en sus mitos y ritos. La palabra rito tiene una connotación muy interesante. La palabra rito proviene del sánscrito rita, que significa orden, armonía. Entonces, los seres humanos, cuando estamos haciendo un rito, estamos ordenándonos conforme a esa parte cósmica. La parte individual se armoniza con lo externo a nivel de la madre naturaleza, pero también a nivel cósmico. Entonces, siempre han existido los ritos. Es una parte fundamental en todas las culturas. El fuego para los mexicas fue el símbolo del ciclo de 52 años. Por eso, el hecho de encenderlo constituyó un acto ritual que repetía la cosmogonía y representaba la renovación de la vida. En consecuencia, el fuego fue considerado el regenerador del mundo. De igual manera, purificaba y atribuía de forma sagrada a tiempos y espacios, sobre todo cuando se restauraba ritualmente la vida social al inicio de cada ciclo. El fuego, como elemento sacralizado, definía y enlazaba los diversos ciclos y procesos sociales, naturales, rituales y míticos. Asimismo, los mexicas lo consideraron como uno de los principios fundadores del mundo, unido al concepto de inicio, pues fue el responsable de la creación del sol, astro imprescindible para la vida del mundo y de los seres que habitan en él. Hay una cosa muy interesante en el fuego. Puede haber una comunicación de uno con el fuego. Y dentro de, cuando se realizan ceremonias y se dice que hay que hacer el rezo y estar en velación con el fuego, es un proceso de interacción. No nada más ahí está el fuego y aquí estoy yo. No hay un proceso de interacción de yo como ser humano, de mi conciencia con la conciencia del fuego. Entonces, esta interacción es muy importante y esa interacción es con todos. Si supiéramos hacerla, sería diferente. Claro, en este trabajo de encendido del fuego nuevo es volver a lo que llaman el origen, decir, alinearnos a las fuerzas superiores, como nos decías, ¿no? Las fuerzas superiores de la Tierra y las fuerzas superiores cósmicas que están por encima de nuestra voluntad, por encima de nuestros designios, como dice, volver a la voluntad del Padre. Y aquí entramos con Huehueteotl. Esta palabra tiene la raíz Huehue y Teotl, que significa Dios viejo. Es el nombre con el que se conoce genéricamente a la divinidad del fuego. Su culto fue uno de los más antiguos de Mesoamérica, como lo testifican las efigies encontradas en sitios tan antiguos como Cuicuilco y Monte Albán. En la cultura teotihuacana se le representaba como un anciano arrugado, desdentado y encorvado. Sentado, Huehueteotl llevaba un enorme brasero sobre sus espaldas. En otras culturas, el mismo brasero era la propia representación del dios. Se encuentran figuras que representan a Huehueteotl en muchas culturas alrededor de México. ¿Por qué esta representación de un anciano? Por un lado, nos está manifestando sabiduría, que se supone que las personas de edad debemos de manifestar sabiduría. Claro. Pero también esa ancianidad, esta representación, nos remite al origen, al principio de todo lo creado, de todo lo manifestado. Entonces, esta representación nos da estos dos sentidos, nos remite al origen de todo lo creado, todo lo manifestado, pero también a una sabiduría. Y nos remite también a ese proceso interno, porque ese fuego que vemos afuera es un fuego que tenemos dentro.
Entonces tiene que haber una identificación, una comunión entre el fuego individual y ese fuego que aparentemente está afuera. Bueno, La serpiente de fuego, Ciucoatl, el nahual de Ciutecutli, está relacionado también con Huehueteotl. Uno de sus símbolos era la cruz de los cuatro rumbos del universo, o Quimpunce, que partían del centro donde él residía. Para finalizar esta presentación, que de hecho va a ser mucho más extensa ya en la conferencia, quiero remitirme a la serpiente ígnea. Los hindúes llaman a esta serpiente Kundalini, que es la energía cósmica que reside en la base de la columna vertebral. Y con ciertas técnicas, aquí entramos en posturas físicas, pero también en técnicas de respiración, se tiene esta activación de esta energía cósmica. Esta energía está latente, pero esta energía se dice que está dormida, pero en realidad tiene una función, aunque mínima, porque si no, no podríamos tener la vitalidad. Se dice que gracias a esa energía, nada más con el residuo de esa energía, porque no está totalmente activa, nosotros tenemos todas nuestras funciones, absolutamente todos, a nivel de los sentidos, a nivel motriz, tan solo con lo que se va a nivel interno, va subiendo esa energía, podemos tener todas nuestras vivencias, toda nuestra actuación es gracias a esa energía que radica, que reside en la columna, en la base de la columna vertebral. Entonces, mediante ciertas técnicas se activa esta energía y va ascendiendo. Y nuestros ancestros esto lo tenían muy claro, porque había una cultura iniciática, un conocimiento profundo, trascendente. Y en todas las culturas iniciáticas nos van a hablar de esta parte, porque es la conexión de nuestra conciencia individual con la conciencia cósmica. De acuerdo a la tradición hindú, esta energía es femenina. Así de poderosas son las mujeres en su energía. Esta energía, de acuerdo a la tradición hindú, nos dice que es Shakti, es energía femenina. Y en la medida que va ascendiendo por los canales energéticos internos, se unifica con Shiva, la parte masculina. Entonces, en otro contexto, podemos hablar de la unión de la tierra con el cielo. Estas dos energías se tienen que unificar para la manifestación, para la plenitud del ser humano. Y esta energía radica en hombres y mujeres. Entonces, es un trabajo interno que se tiene que realizar. Esta imagen la saqué del libro de Frank Díaz. Dice la energía serpentina y sus centros. Esto está en el códice Pejervari. Y nos dice Frank Díaz, el aplastamiento de la serpiente es la fusión de las corrientes vitales y la integración de todos los centros en un núcleo refulgente de energía. Este magno evento de la conciencia es descrito en la tradición hinduista como el ascenso de Kundalini. Carlos Castaneda lo refiere como el movimiento masivo del punto de encaje. Los toltecas le llamaban Tonenmiki, el fuego interior. Muy bien, pues esto es algo resumido, algo breve, nada más para que digan, sí me interesa, voy a asistir al Fuego Nuevo de Chicabán. es una Es una pequeña, ceremonia muy bella, realmente vale la pena estar presentes. claro, esta es una pequeña pizca de lo que nos vas a compartir en este gran encuentro que cada año abuelos de diferentes tradiciones y diferentes lugares de la náhuatl comparten su sabiduría. Muchas gracias, Eduardo, por Gracias compartir, por la por invitación. develar tu sabiduría de Muchas todo tu gracias. trayecto, tus experiencias, sobre todo tu disciplina en esta búsqueda interna de ese fuego, ¿no? De ese fuego divino que está representando por esta ceremonia. Y muchas gracias por la invitación, se los agradezco. Con mucho gusto, ahí estaremos.
Pues bueno, Eduardo estará con nosotros compartiéndonos esta conferencia. El día viernes estará con nosotros en la tarde-noche. Vamos a recibirlos el día 15 de noviembre, es viernes. Las conferencias comienzan a partir de las 7 de la noche para que puedan tener el material de forma visible y sobre todo para que tengan esa visibilidad de las slides, de las imágenes, de los textos, de la investigación, de la praxis, de cada uno de los ponentes que estará compartiendo estas conferencias magistrales. Y los invitamos, es 15, 16 y 17 de noviembre. La convocatoria ya está abierta, pueden empezar a registrarse. Les vamos a compartir las slides, el programa, y bueno, sean bienvenidos a este gran fuego de unificación y de renovación. Exacto. Muchas gracias. Y Pues un bueno, saludo Eduardo, cordial para ustedes y para todos los que vean este video. Los esperamos ahí en este magna ceremonia. abuelo Eduardo, ¿quieres compartirnos alguna conclusión, algún mensaje para todas las personas que están viendo esta conferencia, esta video, esta entrevista? Pues nada más, no perder de vista que el fuego es una parte esencial. Este fuego también tiene que ver con lo que se menciona el atlachinoli, que ya lo mencionaré en la conferencia. Se menciona que significa agua quemada. Es una conjunción del fuego con el agua. Este fuego tiene que ver con diferentes aspectos, pero a nivel interno, este atlachinoli tiene que ver con nuestra propia sangre, porque nuestra sangre es caliente y es fluida. Entonces, la vida se manifiesta a través del calor y del movimiento. Cuando algo ya no tiene vida, se manifiesta como frío y rígido. Entonces, mientras tengamos ese fuego interior, hay que seguir adelante para trascender, para evolucionar en nuestra conciencia. Claro que sí, mientras tengamos vida, seguimos aprendiendo y seguimos avanzando. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias por compartirnos esta entrevista y compartirnos gran parte de lo que se verá en esta conferencia, en esta magna conferencias, el 15 de noviembre. Recuerden, 15 de noviembre nos estará compartiendo el abuelo Eduardo Flores esta slide, esta conferencia de fuego. Muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo. Lazo Kamati. Lazo Gracias. Kamati.